La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual te hablaremos de historia, como te hubiera gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, recuerden que no somos historiadores y me pueden seguir en todas las redes como Cráneo Barbado. Conmigo está nuevamente Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches porque estamos Buenas grabando de noches. noche. Bienvenidos a Historia Histérica. Efectivamente, no somos historiadores y a mí me pueden seguir en Instagram como Lina Andrade M. Ya voy a empezar a publicitar mi Instagram, el Twitter no, eso es privado. Hasta allá tampoco, ¿sí? Pero sí, me pueden seguir también por ahí. Y bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia Histérica. Bueno, Cuéntanos, entonces Juanse, ¿qué nos tienes para hoy? vamos a empezar como lo haces tú y voy a empezar a tirarte pisticas a ver si de pronto le pegas al tema. Pues los que nos estarán viendo o escuchando ya habrán visto de qué se trata el tema por el nombre del episodio, pero es importante recalcar que cuando llegamos a este punto, usualmente ninguno de los dos sabe de qué va a tratar el tema de la otra persona y empezamos como para que sea sorpresa. Entonces, pistas. Carimañola. Uy, la costa, Muy bien. Shakira. Barranquilla, Muy bien. La Gestapo y la SS. Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Muy bien. ¿Qué relación puede, Así que la no tengo ni idea. qué O relación sea, puede ya haber, con Carimañola y Shakira, Barranquilla, qué me relación puede imagino unos haber nazis bailando entre, cumbia. qué relación puede haber entre un Volkswagen y una butifarra? Ni idea, pero conociendo cómo somos los colombianos, me imagino que algún tipo, algún intercambio comercial, Vale. me imagino. Entonces, durante mediados del siglo XX, podemos decir que el mundo se partió en dos: los aliados de Hitler y el resto. Los Sí. primeros, con un fervor patriótico, proclamaban Heights hacia el Tercer Reich y se convirtieron casi que en una diáspora, llevando propaganda a todas partes del mundo, donde hubiera así el más mínimo asomo de alunario. Fue así como entre chiste y chanza yo empecé a pensar en los pseudoarios colombianos, porque sí, en Colombia hubo nazis. O hay Sí. muchas personas que Ay, son partidarias de las políticas hitlerianas, a quienes con mucho cariño yo los he denominado los morenazis. Pero, como cosa unos rara, pendejos. la historia llega a darme una cachetada y a decirme que debo escarbar más y que debo revisar más. ¿Por qué carajos puede haber simpatizantes de la esvástica en Colombia, en un país que es mestizo, mulato, aborigen e indio? Y aquí es donde encuentro que antes de la Segunda Guerra Mundial, en Barranquilla, existió el Partido Nazi de Colombia. Un pueblo, un líder y un Reich como su lema, reuniones con uniformes de la SS, todo bajo el calor tropical del Caribe colombiano, al son de cumbias y gaitas, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la historia del Partido Nazi de Colombia. Ok. Yo sí había escuchado, o sea, para serte sincera, sí había escuchado algo, pero no sabía que se había desarrollado en la costa. Es más, yo pensé que se había desarrollado incluso aquí en Bogotá, así como epicentro, No, pero pero no ya pensé que se vas a había ver desarrollado y ya vas a entender en Barranquilla. por qué. Entonces, partamos de Barranquilla y nos devolvemos hacia los años 30. Entonces, Barranquilla era una urbe
supremamente dinámica en Colombia, salía buena parte de los productos de exportación y llegaban muchos productos de Estados Unidos y de Europa. También es importante recalcar que Barranquilla queda cerca del río Magdalena. El río Magdalena es un río que aquí en Colombia casi que atraviesa todo el territorio nacional. Entonces, Es el más grande. es el más grande de Colombia, exacto. Entonces, esto provocó un gran desarrollo fluvial y provocó demasiado intercambio comercial en esa zona puntualmente durante esa época. Aquí fue donde empezaron a llegar personas de diferentes partes del mundo, incluyendo alemanes. Entonces, llegaron O sea, muchos... en parte sí tiene que ver un poco con lo que decía, como con un intercambio, entre comillas, también, no sé, no comercial, sino como también cultural, ¿sí? Exacto. Entonces, empezaron a llegar muchos alemanes, principalmente de Hamburgo y de Bremen. Entonces, digamos que eran relaciones comerciales de Colombia con Alemania, perdón, y estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí digamos que todo ese tráfico y todo ese comercio baja y muchos de los alemanes que estaban radicados en Barranquilla deben regresar nuevamente a Europa. Termina la Ok. Primera Guerra Mundial. Muchos de esos alemanes dicen como, parce, el calorcito de Barranquilla, qué rico, la costa, eche la carimañola. La carimañola es un tipo de comida de la costa para las personas que nos escuchan de afuera. No, Y de hecho, pues hago aquí una acotación, Juanse. Muchas personas de aquí del territorio colombiano no conocen o no han comido tampoco la carimañola. sí, Es es verdad, deliciosa. la carimañola es muy rica. Vale, entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial y comienza de pronto todo el levantamiento del nacionalsocialismo por parte de Alemania, surge una política que mi alemán está un poquito oxidado, pero si lo pronuncio mal, que es lo más probable, pido perdón, pero Yo estoy acostumbrada a pronunciarlo mal, así que la política se llamaba el Gleichschaltung. Gleichschaltung. Suena como francés y todo. El Gleichschaltung era, digamos, que la política en la cual todas las personas alemanas tenían que rendirle tributo al proyecto nacional socialista. ¿Utilizando qué? Utilizando medios de comunicación. No solamente en Alemania, sino a nivel mundial. Entonces, esto lo que generaba era que cualquier alemán que saliera de Alemania tenía que empezar a casi que a predicar o a hablar bien del Reich y del nacionalsocialismo y en lo posible llevar propaganda, llevar insignias, llevar banderas. De eso se trataba esta política del Gleichschaltung, o Gleichschaltung, no sé cómo se llamaba. Y esto era liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Alemania de Hitler ya. Vamos hasta ahí. sí. Listo. Entonces nos vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a hablar de un señor que se llamaba Adolf Held. Adolf Held Okay. era un alemán radicado en Barranquilla que durante el año 1921 ya empezaba a notar todo lo que iba a pasar y el man empezaba ya desde esa época a intercambiar cartas con Carlos Restrepo, que era un colombiano y fue una de las personas que escribió todo esto en lo que me basé para hacer el documento. Y ya empezaba de pronto como a hablar de el escenario de los judíos dentro de la política y cómo ellos estaban afectando la economía mundial. Ojo, 1921. Estamos hablando que inclusive desde Sí. antes de la Alemania nazi ya había un sesgo hacia los judíos por parte de los alemanes. No hay de pronto como una referencia o una fecha exacta en el cual las diferentes, ojo, diferentes, con S, plural, varias, organizaciones nazis comenzaron a realizar labores culturales en Barranquilla. Pero acá hay una fotografía que yo voy a compartir en un momento y fue la foto que yo te compartí a ti esta semana por WhatsApp antes de decirte que era el tema.
Y que se ven como en una reunión Exactamente. con las banderas del signo. Exacto. Ok. Uno ve esa Te lo foto. juro que yo pensé que eso era alguna reunión de Hitler o lo que fuera, pero no me imaginé que eso era en Barranquilla, ¿sí? Es en Barranquilla. Es en Barranquilla, exactamente. Entonces, Y tienes como la dirección exacta, pues, pero si de pronto hay alguien de Barranquilla que nos ve, pues, sí, bueno, esa foto puntualmente no sé dónde fue, pero muchos de los eventos, porque también fueron varios eventos que se realizaron, se llevaron a cabo en el Coliseo del Colegio Colombo Alemán en Barranquilla. ok. Y ahorita vamos a hablar un poquito también como las diferentes celebraciones que se ejecutaron. Pero uno ve la foto y uno dice, parce, esto es Alemania, esto es la Alemania nazi, Sí, y es son que, es que, los uniformes de la SS, los uniformes de las juventudes hitlerianas, las banderas con las vásticas, las águilas, o sea, es todo una parafernalia muy impresionante, porque yo vi esa foto y yo dije como, wait, esto es alemán, esto es Barranquilla, es increíble y por eso te la mandé, porque yo sabía que te ibas a creer como, sí, es que es demasiado raro que se vea ese tipo de fotos en Barranquilla, digo. es que, a ver, no, en mi cabeza, en mi imaginario, no me imagino, valga la redundancia, alemanes nazis, así que son súper toscos, con sus ideologías radicales, en un país como Colombia, sobre todo en un lugar como la costa, que son todos alegres, que les encanta el baile, que una cosa, que la otra. O sea, en mi cabeza ahorita en este momento las dos neuronas que tengo a esta hora están como... Y aquí pasa algo también muy particular, y es que el colectivo del partido nazi en Barranquilla era uno de los colectivos más activos, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica. Entonces, por su cercanía al puerto, eran los encargados de recibir propaganda, dotación, uniformes, banderas y repartirlas para las demás asociaciones de partidos políticos nazis o simpatizantes nazis a nivel Latinoamérica. Ok, ¿Qué era lo que pasaba? Digamos, en países como Chile o como Brasil, las comunidades alemanas se convertían bajo un sistema autárquico, es decir, ellos eran autosustentables y evitaban todo el tema de las ok, importaciones. Los alemanes en ok. Barranquilla se dedicaban a actividades comerciales de todo tipo. Eran mariqueros, vendedores, compradores y hacían negocios con absolutamente todo el mundo hasta cierto punto. Porque antes del levantamiento del nacionalsocialismo, ellos allá hablaban con negros, con blancos, con judíos, con personas de otras religiones, de otras culturas, homosexuales, pero también con el levantamiento de esto empezó como a ellos mismos a crearse un cerco, lo cual era muy complicado para las personas que no eran alemanes o que no eran partidarios de eso, porque decían como, parce, yo antes hacía negocios con esta gente, pero ya no Y puedo hacer ahora, negocios porque ya están bajo la doctrina o bajo la cultura del nacionalsocialismo de Alemania y de Hitler y de demás. De aquí salen entonces un par de grupos muy importantes. Un grupo se llamaba el Sputnik, que era como para las organizaciones chiquitas que no estaban ubicadas en capitales y que estaban ujú, apenas desarrollándose o saliendo a flote. ok, Otra parte era el Ortsgruppe, que era un grupo local que se organizaba como todo, o sea, era como la cabeza de los colectivos, era el que empezaba, digamos, como a extenderse en las demás organizaciones. era la cabeza en general. Exactamente. Estaba en Barranquilla. Pero, ¿ese colectivo mandaba a las otras? ¿O cada colectivo tenía como también su propio mandato? Cada colectivo tenía su propio mandato, su propia estructura jerárquica, pero Ok. todos estaban bajo la cabeza del Ortsgruppe, porque por estar en Barranquilla, y lo que te decía hace un ratico, era el encargado de recibir información, documentos, material, propaganda, uniformes, y ellos eran los encargados de empezar a repartirlo.
Ahora, no siendo Ok. poco, ya digamos como que el tema de que hay partidos políticos y movimientos nazis dentro de Barranquilla, uno dice como, wow, Es que ¿sabías se me tú? hace difícil creerlo. No, pero hay algo más divertido. Es que, Existió una ok. revista nazi en Barranquilla. ¿Y cómo se llamaba? Caribischar Biobacter, que traducido al español significa el observador caribeño. No jodas, eso suena a puro periódico que hubo, cosas Sí, así. exacto, pero no sé, Del espacio. me imaginé un man de la SS con un sombrero volteado, sí, sí, sí. Típico periódico como El Espacio. Totalmente. Y que, o sea, me imagino que la revista hablaba maravillas de todo el tema nazi. Claro, claro. Era un boletín de interés para la comunidad de alemanes en Barranquilla y Ok. estuvo así hasta antes del 1 de enero de 1937. O sea, a partir de esa fecha se llamó el Caribischar Biobacter, pero cambiaron la publicación y empezaron a meter el tema del rojo, el negro, el blanco, el águila, los símbolos, la simbología. O sea, digamos que hasta ese momento era un periódico o un magazine o un pasquín como para los alemanes y ya a partir de enero del 37 cambió como su dinámica y empezó ya a traer un poquito más de propaganda. Ok. Muy al estilo Corea del Norte, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, todo este movimiento, o sea, ya estamos hablando de reuniones nazis, estamos hablando de uniformes, revistas, organizaciones casi que políticas, ya empezó a llamar todo el tema de las autoridades locales y ya decían como, venga, ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí Pero las aparece, autoridades no tenían, perdón, las autoridades no tenían conocimiento de esas reuniones. sí, claro, porque es que esto, estamos hablando de movimientos antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. O sea, Sí. todo eso está más o menos en 37, 38, 39, 40, antes de que se estallara la guerra, pero cuando ya Hitler estaba en el poder. Entonces, imagínate, Ah, ok, ok. Hitler ya estaba en el poder, pero no estábamos todavía en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los Ujú. movimientos nazis, juventudes hitlerianas y demás ya estaban, porque recuerda que antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se vuelve la cabeza del nacionalsocialismo, es lo que genera Sí, posterior el movimiento de la Segunda Guerra Mundial. que desencadena todo lo que conocemos. Exacto. Entonces, digamos que todo era conocido por parte de las autoridades políticas, pero pues lo veían como un montón de gente reunidos bajo su bandera y bajo todo lo que estaba pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? Más o menos a partir del 35 ya empiezan a ver qué es lo que está pasando con la actitud expansionista en Alemania y empiezan a identificar mucho movimiento de ese tipo de partidos políticos, no solamente en Barranquilla, sino cerquita del Canal de Panamá. Ok. Espera, a ver si mi memoria no me falla, Juanse, en ese entonces Panamá todavía era parte de Colombia. No, Ya había. claro, 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 claro. O sea, espérate, yo te digo, si mal no estoy, lo de Panamá fue más o menos en 1800. Sí, Fue por acá, sí, claro. sí, o sea, Colombia se independiza en el 1820 y creo que es como a finales de 1900 que es la separación de Colombia con Panamá. Creo, no estoy seguro. Pero pues, o sea, eso, todo el tema de la separación de Panamá con Colombia no es siglo XX. Ya para este momento estaba construido el canal de Panamá y yo lo que tengo en mi cabeza muy Sí, claro es que el canal de Panamá es construido posterior a la separación de Panamá con Colombia. ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí ya es cuando entra el otro jugador de la Segunda Guerra Mundial, el jugador silencioso, el que no se quiso meter sino hasta que lo tocaron y fue Estados Unidos. Entonces Estados Unidos fue el que empezó a decirle a Colombia
parce, ustedes tienen allá nazis, esos manes por allá están armando un avispero, esos manes por allá están levantando un montón de cosas. Y ahí fue cuando empezaron como a hacer labores de inteligencia y de contrainteligencia y acaban a surgir dos temas que vienen en un futuro y voy a hacer acá spoiler. El primero, ese lo tengo que investigar un poquito más porque no he encontrado mucho material. Si alguien que lo está escuchando tiene y lo quiere compartir, no lo puede dejar ahí en los comentarios. Y es que supuestamente aquí en Colombia hubo una guerra de espías entre personas de los aliados y nazis. ¿Sí? Yo tengo Y el... material de eso. Listo. Y el segundo tema es la vez que los nazis visitaron Colombia, cantaron el himno nacional y rindieron homenaje a Simón Bolívar. Ok, eso no. Muy bien. Dos temas para un futuro. Igual, no podemos decir que todas las personas que estaban relacionadas con ese tipo de movimientos eran nazis. No podemos decir que todos eran malos. Muchos de ellos simplemente eran alemanes que estaban dentro de una comunidad alemana y que simplemente empezaron a hacer un intercambio cultural, recordando sus costumbres, sus políticas. Pasó lo que pasó políticamente en Alemania y eso también repercutió directamente sobre ellos. Ujú. Sin embargo, se habla también de temas de autores como Walter Plass, que es un alemán y llegó a Colombia en el 36, y este man era invitado directamente por el gobierno de Alemania, era un entusiasta nacionalsocialista y era la persona que desarrollaba o que lideraba o que promovía todas las reuniones, y muchas de las reuniones se estaban ya desarrollando dentro del consulado alemán. Entonces ya que empezamos a hablar de un poquito de Algunos temas cositas. ya más, sí, más puntuales políticos también. Exactamente. Entonces, aquí esta persona lo que hacía era que empezaba a recopilar información de Colombia en general, de lo que estaba pasando en Barranquilla, los movimientos sociales alemanes en Barranquilla, y esto ya lo empezaba a mandar a Alemania. No se sabe muy bien por qué. Hay quienes hablan de que supuestamente había un interés de Alemania hacia Colombia, puntualmente hacia Barranquilla, por su cercanía con el canal de Panamá y por lo que, todo lo que eso implicaba a nivel latinoamericano. Otras personas decían que era por ser un puerto puntualmente, que era de pronto como lo que permitía. No hay de pronto como una fuente muy oficial que diga por qué había un interés por parte de Alemania hacia Colombia, pero lo que sí podemos decir es que efectivamente sí hubo un interés de Alemania por parte de su parte hacia Colombia. Ujú. Okay. Ya posteriormente empieza a circular propaganda impresa por todo Barranquilla, ya para todo el mundo. Ya empiezan de pronto como a volverse más recurrente todo ese tema de información, empiezan a volverse más grandes y más pomposos las reuniones y sencillamente, de un momento a otro, todo se apagó. ¿Por qué? Por la guerra. Digamos que cuando sale la Segunda Guerra Mundial o cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, muchos de los alemanes, como pasó con la Primera Guerra Mundial, tuvieron que volver a Alemania para hacerse cargo de sus familias, para ver qué es lo que estaba pasando. Muchos fueron reclutados por parte de la SS, la Gestapo, el ejército y demás. Muchos simplemente se quedaron callados y empezaron a bajar la cabeza y empezaron a casi que esconderse. Y muchos también fueron cazados, literalmente, junto con otras personas japonesas, y fueron llevados a los campos de concentración en Sabaneta, en Cundinamarca, de lo cual ya hablamos en el episodio de Sí. Colombia en la Segunda Guerra Mundial. Pasa la Segunda Guerra Mundial, digamos que todo vuelve a una relativa normalidad. Lo cierto del caso es que todos los bloqueos financieros que hubo, todas las medidas que se tomaron contra los alemanes, todo ese tema de la neutralización de ellos y la discriminación, porque esto fue otra cosa que pasó, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las personas que hacían negocios con alemanes dejaron de hacerlos porque eran Por todo alemanes. el tema. No porque eran nazis, porque eran alemanes. Porque por allá un señor de bigote dijo que el prototipo del ser humano era más grande que él, más bonito que él, mono que él no era,
y entonces mucha gente se lo creyó y ya ellos fueron los malos de la película, por así decirlo, y eso repercutió también en muchas personas, en muchos alemanes puntualmente, de los cuales fueron discriminados, segregados, y muchos de ellos nunca pudieron volver a Colombia, nunca pudieron volver a hacer negocios en Colombia, porque durante esa época había un veto, un sesgo hacia ellos. ¿Cómo la ves? Lo que dije al principio, digamos, sabía que había una repercusión de la Segunda Guerra Mundial aquí, pero no tenía ni idea primero que era en Barranquilla. Es más, pensé que todas esas reuniones, porque sí, sabía que habían reuniones, y sí, también sé lo del tema de los espías, pues no del todo, pero sí he leído de ello. Em, Pensé que todos se desarrollaban como en un epicentro, y el epicentro Bogotá, o ciudades principales, ¿sí? Eh, sí, o Pero sea, bueno, es muy teso porque es lo que yo te decía, muchas veces uno empieza como a pensar o a hablar o a suponer cosas, pero cuando empieza uno como a investigar o indagar un poquito por qué tanto, por qué esto, por qué lo otro, es cuando se da cuenta que hay muchas cosas de nuestra propia historia que nosotros no conocemos. Y eso es lo bonito de todo esto, empezar también a conocer y a reconocer cosas que quizás en su momento nosotros no teníamos como dentro de la cabeza establecido o estipulado. eso es totalmente cierto. Bueno, algo más que quieras agregar, algo más que quieras como incorporar dentro del cierre del episodio. Lo que tú sabes, bueno, los que ya llevan un tiempito siguiéndonos saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con Segunda Guerra Mundial, época medieval. Entonces, no, para mí estos capítulos son muy enriquecedores porque no solamente tocan a uno o a los países participantes, sino que, o sea, en la Segunda Guerra Claro. Mundial tocó a todo el mundo, ¿sí? Tocó absolutamente todo el mundo, y países tan pequeños, entre comillas, e insignificantes como Colombia tuvieron también mucho que ver. Ahora, y me encantaría ver toda la participación, por ejemplo, de países de Latinoamérica, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, no sé, la participación de Chile, de Brasil, de Argentina, de... Conocemos muy poco, pero sería súper interesante como que enfocarnos también como en cada país. Sería muy, muy bacano. Y aquí quiero hacer una mención especial y también darle las gracias a Julián Lázaro Montes. Julián Lázaro Montes es un doctor, pues no porque sea doctor de médico, sino porque tiene un doctorado en historia y fue la persona de pronto en la que me basé para todo el material que recopilé. El tipo tiene 4 o 5 escritos demasiado interesantes hablando sobre la relevancia del Caribe colombiano dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y pues no sé si eso le llegará a él, pero igual lo vamos a dejar citado entre las fuentes del episodio. Espérame, Juanse, esperen un momento ahí, ya vuelvo. Esperen un momento porque les voy a dar un abrebocas de qué va a tratar el próximo capítulo. Muy bien. A ver, un pequeño abrebocas de qué va a tratar el próximo capítulo. Spoiler. ¡Vamos! ¡Por fin! Vamos a empezar, bueno, voy a empezar. Ya si Juanse se me une, súper. Vamos No, a pero empezar a hablar de yo no sé nada de los vikingos. historia de los vikingos. Vamos a Yo, hablar de todo. yo no sé nada de No los va a haber vikingos. un orden, no va a haber un orden cronológico, ¿sí? Porque vamos a hablar de muchos temas. Obviamente vamos a comentar primero un poco de la historia de ellos y todo. Sí, mitos nórdicos, yo lo tengo digital, pero sí, vamos a hablar de todo, o sea, vamos a hablar de personajes importantes, no todo en un solo capítulo, pues porque sería Imposible. O imposible, o sea, vamos sería a un hacer es capítulo como de una 8 línea, horas. vamos a hacer es una línea como de tiempo, entre comillas, y bueno, ahí Juanse, que es el que se encarga del canal de YouTube y en general de todo,
Yo hago acto de presencia. No, pero igual acá también es algo importante resaltar y es que ya que vamos a meternos en la época vikinga, aquí hay algo importante y es, tampoco podríamos, así quisiéramos hacer una línea cronológica de tiempo porque No, es tristemente que lo que sabemos de los vikingos es muy poco. O sea, lo que sabemos es por relatos orales, por tradición oral y por algunas de los cantos, de los cuentos y de la mitología y la cosmogonía que nos llegó. Pero que yo te diga que hoy día hay algún tipo de material escrito donde se hable todo ese tema, como si de pronto pasaba con los griegos que dejaban todo supremamente bien documentado, tristemente para la cultura vikinga y nórdica no lo tenemos. Pero prepárense. me está picando la lengua de empezar a hablar. Linis, gracias por todo, gracias A por ver, poner abre eso en la bocas mesa. pequeño. Un abre boquitas pequeño. Espere. Vamos a empezar a hablar de los primeros avistamientos que se vieron de los vikingos, porque les recuerdo que los vikingos no sabían escribir. Todo lo que se sabe de ellos es por terceros, por reyes, por monarcas, por personas que convivieron con ellos, pero no es que ellos hubiesen dejado escrita su propia historia. Te la cambio. Ellos sí A ver. sabían escribir. Pero pues por sus runas. Exacto, solamente que Eso, su sí, claro. sistema alfabético era un sistema rúnico Ujú. donde ellos no escribían palabras, sino que por ejemplo escribían algo así. Y para ellos simbolizaba algo y en ninguna parte han logrado hacer un traductor rúnico vikingo español, español rúnico vikingo. Entonces no podemos leer o interpretar los pocos escritos vikingos o nórdicos que quedan. Pero ellos sí que sabían escribir, no es que fueran como unos inescribas, unos analfabetos, por así decirlo. Genial. Listo. Listo, Linis. ¿Algo más para terminar por hoy? No, yo me despido con mi bebé, mi cuadro de Ragnar. 100% fanática de la serie Vikings. Y bueno, También me despido. A los que llegaron acá, hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast: Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. También recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, sus reviews, compartirlo, nos ayudan un montón. Y recuerden también que lo bonito de la historia es que nunca se termina. chao.